la corriente eléctrica estacionaria, ¿ya? Por el momento no te puedo indicar, pero conforme avancemos, aprendamos un poco más, tú ya vas a saber qué cosa es una corriente eléctrica estacionaria, ¿ya? Muchas veces algunos profesores, hasta yo puedo cometer un error, de indicar de que corriente eléctrica es desplazamiento de las cargas eléctricas. Eso no es verdad. La corriente eléctrica es la velocidad del desplazamiento de las cargas eléctricas. Es velocidad. Estamos. Aquí lo indica. La corriente eléctrica es delta de Q entre delta de T. Como expliqué en la sección anterior, espero me tengas paciencia. Si nosotros acá tenemos una sección, entonces aquí están desplazándose cargas. Por ejemplo, imagínate que tengas 3 cargas tú. 1, 2, 3. Entonces esta carga va con una velocidad y se ubica aquí. Esta carga también va con una velocidad y se ubica aquí. Esta carga también atraviesa, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de carga pasó? 3. Esto, delta de Q. ¿En qué tiempo? Supongamos que es en un segundo. Aquí tendrías que poner el delta de T. Esa es la corriente eléctrica, es la velocidad del desplazamiento de la carga eléctrica. ¿Ya? Esa es la corriente promedio. La corriente instantánea es diferencial de Q, diferencial de T. Esa es la corriente instantánea. Tipos de corriente. Un favor, ustedes si algo no entienden me interrumpen, por favor. Tenemos corrientes de convección, descargas eléctricas debido a rayos, o sea, las cargas se desplazan con una velocidad en el aire, en una región abierta, o también descargas en líneas de transmisión. Corriente de conducción es, como decimos, es la velocidad del flujo de carga a través de un medio que tiene conductividad, ¿no? A través de un conductor, por ejemplo. El otro tema que tú necesitas saber es densidad de corriente volumétrica J. Densidad de corriente volumétrica J. La densidad de corriente volumétrica J es un vector, ¿ya? Es un vector. Es un vector, no es una cantidad escalar como la corriente. La densidad de corriente volumétrica es un vector y es la corriente por unidad de área. Es una corriente por unidad de área, ¿no? Aquí, por ejemplo, se observa la carga, un portador de carga, este es el número de cargas por unidad de volumen, este es el recorrido o el volumen, es la velocidad por, por delta de T, este es el espacio y este es el área, ¿no? Entonces, este sería la carga el delta de Q, y te falta dividir entre delta de T. Entonces, se simplifica delta de T y tenemos el J de esta manera. ¿Por qué aquí viene un producto escalar? Aquí viene un producto escalar porque la corriente la corriente no necesariamente atraviesa en forma perpendicular un área. Estamos. La forma más simple es cuando la densidad de corriente es perpendicular al área, pero no necesariamente. Quisiera explicarte acá con un ejemplo. Esto lo puedes leer en los libros. Lo puedes leer en los libros. Quisiera explicarte acá un ejemplo. Supongamos que aquí tienes un conductor. Un conductor. ¿Ya? Este es el área. Este es el delta de S. El N, en este vector unitario, es perpendicular al área. O sea, de esta forma.
Entonces, el caso más común es cuando el J atraviesa en forma perpendicular. Como yo te he dicho, la densidad de corriente es un vector. Es un vector. De esta forma. Entonces, aquí tendríamos el J. El J sí es un vector. En este caso, el J y el N forman 90 grados. Entonces, aquí el producto escalar no tiene sentido. Ya, no tiene sentido. Pero tú tendrías que hacer el producto escalar cuando este J, por ejemplo, no atraviesa en forma perpendicular. Entonces, a ver, te indico cómo calculas el J. Supongamos que la corriente total, estamos hablando de una corriente total, ¿no? Es 10 amperios. Y el área es 10 centímetros cuadrados. Entonces el J, tú lo puedes calcular, el J es una densidad de corriente, es la corriente entre el área. Entonces el J, como escalar, va a ser la corriente entre el área. Entonces aquí te saldría 10 entre 10, 1 amper centímetro cuadrado. 1 amper centímetro cuadrado. Ese sería, ¿no? Pero ese es como escalar. Como vector tendrías que colocar aquí, y supongamos que este es el eje Z, tendrías que colocar aquí vector unitario Z. Mira, aquí yo necesito, para explicarte con detalle, todo eso tendría que tener como una pizarra, ¿no? Y lo cual no tengo eso disponible, no tengo una pizarra como en una clase presencial. Pero eso necesitas saber solamente eso, cómo es el J, la densidad de corriente volumétrica. Jóvenes, no sé si me estoy dejando entender. Sí, profesor, se entiende. Ya. Entonces, lo más importante es que tú sepas quién es el J, ¿ya? Y cómo se calcula el J. Y es importante porque en otros cursos tú vas a ver también este tema, ¿no? En líneas de transmisión, etcétera, etcétera. Entonces, este diferencial de I, porque esto está atravesando un área muy pequeñita, es J.N diferencial de S. Si tú quieres la corriente total, es la integral de superficie. La corriente total es integral de superficie J por el área. Ya entiendes por qué aquí hay el producto escalar, porque no necesariamente el J atraviesa en forma perpendicular la superficie. ¿Qué más necesitas conocer? Necesitas conocer una relación entre densidad de corriente volumétrica y densidad de carga. Hay una relación entre la densidad de corriente volumétrica y la densidad de carga. Y la relación es J, que es la densidad de corriente volumétrica, es igual a ρ, que es la densidad de carga volumétrica, multiplicado por la velocidad. Ya, esa es la relación entre la carga y la velocidad. Y la corriente que atraviesa una superficie es la integral de superficie. ¿Ya? Mira, me parece que en las clases lo estoy haciendo bien, no puedo hacer más, no tengo una pizarrota disponible, ¿no? Pero se está entendiendo. Ahora vamos aquí con
la ecuación de continuidad o la ley de la conservación de la carga. Esto te lo explico en minutos. Esto es muy interesante y muy fácil. Esto es una ley. Esta es una ley. Ya por eso se le llama la ley de la conservación de la carga. Y tú necesitas saber, o también conocido como ecuación de continuidad. ¿Ya? Mira, ¿dónde vas a aplicar ecuación de continuidad? En todo lo que sigue adelante. Por ejemplo, en antenas vas a aplicar, si tú eres electrónico de telecomunicaciones y quieres llevar un buen curso de antenas, tienes que conocer la ecuación de continuidad. Sí, la ecuación de continuidad. Si eres electricista, vas a trabajar con corrientes estacionarias, tienes que conocer la ecuación de continuidad. Entonces, es bien fácil, te voy a explicar y me vas a entender si es que tú sabes qué cosa es la corriente eléctrica, si tú sabes qué cosa es decir corriente volumétrica. Aquí me faltó la figura, ¿no? Pero vamos aquí. La corriente que sale del volumen a través de su superficie, de una superficie cerrada, evidentemente. Aplicas la definición y es igual a la integral de superficie, pero aquí cerrado, porque no es una superficie abierta, ¿no? Es un volumen encerrado por una superficie cerrada. Vamos a dibujar aquí. Vamos a dibujar, supongamos que este es tu volumen. Evidentemente que aquí hay una superficie. Y adentro hay carga, pues, cargas eléctricas. Vamos a indicar rojo. Estas cargas están atravesando la superficie. La velocidad ya sabes que es la corriente. Entonces, ¿cómo están atravesando? A través de un J. El J está atravesando, no necesariamente en forma perpendicular. Ahí está. Y el N, evidentemente que el N es perpendicular, ¿no? Este es el N. Entonces, la corriente que sale a través de la superficie es una integral de superficie. Pero si es que está saliendo corriente, es porque la carga está disminuyendo, porque la carga está atravesando la superficie. Entonces, esta es una tautología, ¿no? ¿Qué cosa es una tautología? O sea, es una verdad evidente, ¿no? Una tautología, por ejemplo, es el todo es igual a sus partes, ¿no? Es evidente, ¿no? Entonces, eh, si es que están saliendo las cargas a través de la superficie, pero ojo, no están saliendo nomás, sino hay una velocidad, la corriente es una velocidad. Entonces, si la corriente sale del volumen a través de la superficie, es igual a la tasa de decrecimiento de la carga. O sea, es porque estás perdiendo carga. Entonces aquí está justo negativo porque estás perdiendo. Y esto es la velocidad de la carga con la que estás perdiendo. Es como, por ejemplo, imagínate que ese volumen cerrado sea tu bolsillo y tú dentro tienes 100 soles. Depende si eres gastador, comienzas a gastar, ¿no? Te acuerdas que necesitas unas sandalias, ya se acerca el verano, gastas. Te acuerdas que vas a comprarte una camiseta, sale la plata. Entonces lo que sale de tu bolsillo es lo que tienes menos en tu bolsillo. O como dicen los economistas, si alguien pierde es porque, si alguien gana es porque alguien perdió. Si estamos de acuerdo. Entonces, aquí hay una disminución de carga y debe cumplirse la igualdad. La igualdad, mira. O sea, lo que sale es igual a lo que se pierde y tendríamos este término. Joven, no sé si me entendiste.
yo lo veo fácil entender este tema de la ecuación de continuidad. Ya, entonces sigamos con las matemáticas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí tú vas a aplicar el teorema de la divergencia. En el primer lado vas a aplicar el teorema de la divergencia. La integral de superficie cerrada es igual a la integral del volumen de la divergencia. Ahora tienes integral de volumen e integral del volumen. Y los integrandos deben ser los mismos. Significa que divergencia de J más derivada de la densidad de carga con respecto al tiempo igual a cero. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación de continuidad o la ley de la conservación de la carga. Aquí te está relacionando J, la densidad de corriente volumétrica, con la carga, con la densidad de carga volumétrica. Es la ecuación de continuidad, o también conocida como la ley de la conservación de la carga. Y esto necesitas conocer tú, necesariamente necesitas conocer esto. Bien, Bien, espero me hayas entendido. Vamos de una forma práctica, la ley de Ohm. La ley de Ohm, acuérdate, posiblemente lo has visto en física, también lo has visto un poquito en la academia. Tú has necesitado saber eso para que ingreses, porque acuérdate que en los exámenes de admisión también hay física, y ahí entra el tema de física. Tú no sabes lo que va a venir, entonces te enseñan electricidad, ¿no? La ley de Ohm, la densidad de corriente, J se relaciona con el campo eléctrico. La densidad de corriente volumétrica es igual a una constante o puede ser variable, a una cantidad multiplicado por el campo eléctrico. ¿Ya? Y este G es la conductividad. G es la conductividad del medio. El G se mide en Siemens sobre metro. La inversa de la conductividad es la resistividad. Esta nomenclatura yo utilizo. Algunos libros utilizan Rho, pero este Rho se va a confundir con la densidad de carga, ¿no? Imagínate. Entonces, los libros o todos los que enseñan este curso siempre tienen problemas porque hay dos símbolos que representan varias cosas. Entonces, yo para evitar problemas no utilizo Rho, sino esta eta. Entonces, esta es la resistividad, que es la inversa de la conductividad. Ya vamos a hablar de resistividad de acá a poco. La resistencia. La resistencia, aquí sale una deducción, ¿cómo sale la resistencia? Mira, J es la corriente entre el área, y por otro lado J vale G por el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico podrías tú relacionar como la corriente, la conductividad por el área. Y delta de B, una caída de tensión, es el campo eléctrico por la longitud, o sea, ILG por A. Y casualmente aquí está la resistencia. La resistencia es la LG entre A. Esa es la resistencia. La caída de tensión es la corriente por la resistencia, ¿no? Ahora, esto es equivalente a, como vamos a ver aquí, B2 menos B1 igual a menos la integral desde 1 hasta 2. Esto que tú has visto en electrostática, aquí también se va a cumplir y te voy a explicar el por qué se va a cumplir de aquí a poco. R es la resistencia. Resistencia, tú posiblemente estás llevando circuitos 1, ahí circuitos 1 también se ve resistencia, entonces ya estás familiarizado. Jóvenes, no sé si me estoy dejando entender. Sí, profesor, sí se entiende. Y ahora vamos a un tema, ¿qué cosa es la corriente estacionaria? Ahí está, nuestro tema. ¿Qué es la corriente estacionaria? ¿Ya? Y vamos a ver cómo sabes que una corriente es estacionaria y, y por qué es estacionaria. ¿Ya? Entonces, la corriente estacionaria va a ser cuando divergencia de J sea igual a cero. O sea, cuando tú tengas una densidad de corriente y le apliques la divergencia y te sale cero, esa es una corriente estacionaria.
Ahora, y si la corriente es filamental, o sea, la corriente va a través de un hilo, la corriente debe ser constante. La corriente debe ser constante. ¿Ya? Y se va a cumplir aquí también que el rotacional del campo eléctrico es cero. ¿Ya? Entonces, esto que te lo digan, imagínate que yo fuera con un profesor americano, ¿no? Mira, te hablo así nomás, y ya tú, joven, tienes que estudiar tal libro, te digo. Tú tienes que estudiarlo. Entonces, tienes que poner de tu parte. Pero yo te voy a explicar por qué divergencia de J es igual a cero. Te voy a explicar por qué divergencia de J es igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Mira, te explico de la siguiente manera y aquí aprovecho para explicarte por qué rotacional de es cero y por qué se va a cumplir B2 menos B1, esto lo que hemos visto en electrostática. ¿Por qué nos estamos acercando a electrostática? Entonces, bien, vamos aquí, mira. Imagínate que tú tienes un conductor. O sea, así, mira. Ya. Imagínate que este es un conductor y por aquí está pasando la corriente, una corriente eléctrica. Vamos a hacer una representación de los núcleos y los electrones. Ya, entonces tenemos los electrones aquí. Ya. Y las cargas positivas evidentemente están, bueno, son más pesadas. Entonces, cuando aquí se le aplica un campo eléctrico, imagínate que el campo eléctrico es en esta dirección. Este campo eléctrico, y este campo eléctrico es este que tú ves aquí. Este campo eléctrico va a aplicar una fuerza sobre los electrones, ¿no? De las últimas capas. Entonces, este electrón se va a salir del núcleo. Este electrón se va a salir para acá, ¿no? Y este electrón también se va a salir y va a pasar aquí. Y este electrón se va a salir y va a pasar aquí. O sea, el vacío que deja un electrón es ocupado por el otro electrón. Ejemplo, mira, este campo eléctrico aplicó una fuerza. La fuerza es contrario al campo eléctrico porque observa que la carga es negativa. Entonces, este electrón se va a pasar al otro lado. Pero esto ya está vacío porque este electrón también se desplazó. Me dejo entender, todo esto está vacío y lo ocupa este electrón. Y este electrón que salió vino a ocupar aquí y este que estaba aquí se desplazó así. Ya, pero esto no queda vacío porque viene acá otro electrón. Entonces, esto está eléctricamente neutro. Quiere decir que la carga no cambia. La carga es constante. La carga es positiva. A ver, es como, un ejemplo, a ver, es como que tú, volviendo otra vez dinero, es como si tú tuvieras en tu bolsillo 100 soles, volvamos al... Entonces tú gastas 10 soles e inmediatamente lo repones. Entonces tienes 100 soles. Gasta 20 soles, inmediatamente lo repones. Siempre tienes 100 soles. O sea, no está cambiando la cantidad de carga. Y esto es electrostática porque aparentemente las cargas no han variado. Y por eso aquí tienes rotacional de cero y por eso se va a cumplir esto, como te voy a mostrar en los ejemplos. Ya, y entonces, ¿por qué sale esto? Aquí está la explicación. Observa. Como hemos dicho que la carga no está variando, la carga no está variando, entonces, derivada del ρ con respecto al tiempo es cero. Es que la carga no está cambiando.
No hay variación de carga. No hay acumulación de carga ni hay falta de carga. Entonces la carga es cero. Por eso es que sale divergencia de J igual a cero. Entonces, no sé si me dejé entender, jóvenes. Jóvenes, ¿qué dicen? Todo claro. Sí, profesor, se entiende. Sí se entendió, ¿no? Entonces, mira, el consejo, aunque tú no lo creas, otra vez estás en electrostática tú. O sea, profe, estamos en electrostática, igual que en... Sí, igualito. ¿Se cumple la ecuación de Laplace? Se cumple la ecuación de Laplace. Método de imágenes, también hay el método de imágenes, como vamos a ver de acá a poco. Jóvenes, entonces espero me esté dejando entender, ¿ya? Mira, si me has entendido esta parte, me alegra. Vamos a ver con la ecuación de Laplace. Profe, ¿se cumple la ecuación de Laplace? Sí, porque el rotacional del campo eléctrico es cero. ¿Sabe por qué? Porque ya sabes que estás como en electrostática, ¿no? Y si el rotacional del campo eléctrico es cero, las matemáticas dicen que el campo eléctrico tiene la forma de un gradiente. Entonces el campo eléctrico va a ser menos gradiente de B. Divergencia de J es igual a cero, estás en corriente estacionaria. Ojo, solamente se cumple la plaza en corrientes estacionarias. Divergencia de J es igual a cero. Ahora vas a aplicar la ley de Ohm. J vale la conductividad por el campo eléctrico. Si la conductividad es constante, ojo, requisito que la conductividad sea constante. Sacas para afuera, ¿no? Porque es constante. Es como cuando tú vas a derivar, derivas una constante por una variable, la constante sale para afuera. El operador diferencial es una derivación. Entonces, es que ya no cuenta. La divergencia de tiene que ser igual a cero. Como es gradiente, tenemos divergencia del gradiente laplaciano. Se cumple la ecuación de Laplace. Increíble. Ya sabes por qué cuando tú trabajas con corriente estacionaria es como si estuvieras en electrostática, porque las cargas aparentemente parecieran que están estáticas. Condición de frontera. Sí, si tú quieres resolver la ecuación de Laplace, necesitas las condiciones de frontera. Como el rotacional de E es igual a cero, E1 tangencial igual a E2 tangencial. Siempre que tengas rotacional de E0, se va a cumplir E1 tangencial igual a E2 tangencial. ¿Ya? Y como divergencia de J es igual a cero, esto también te lleva a otra condición. J1 normal igual a J2 normal. Entonces, cuando tú trabajes con Laplace, como vamos a ver en esta clase, J1 normal va a ser igual a J2 normal. Eso tienes que aplicar. Y E1 tangencial igual a E2 tangencial. Una pregunta te quiero hacer a ti. ¿Tú te acuerdas cuando no podíamos aplicar E1 tangencial igual a E2 tangencial porque el campo en el medio 1 tangencial era cero y el campo tangencial en el medio 2 era cero? ¿Qué aplicábamos nosotros? ¿Cuál era el equivalente a E1 tangencial igual a E2 tangencial? El voltaje, Ah, perdón. igualábamos el voltaje. Exactamente. Eso también vamos a aplicar. Lo felicito, joven. En otras palabras, va a ser lo mismo que hemos hecho anteriormente. O sea, KB1 igual a B2. Lo mismo vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Entonces, nos falta hacer problemas. Fíjate que lo hemos hecho rápido. Nos falta hacer problemas. Ya, mira. ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a sacarle provecho a esto? Vamos a hablar de qué cosa es la tangente de pérdidas. Yo les voy a mostrar qué es la tangente de pérdidas, cómo se aplica en la industria, cómo tú puedes aportar, cómo tú puedes predecir cuál va a ser la tangente de pérdidas. ¿Estamos? Entonces, mira, este tema de corriente eléctrica, y yo soy consciente, ¿en qué tiempo lo hemos hecho? Lo hemos hecho en 35 minutos.
y esto en cualquier libro normal es como 10 páginas, y aparte que tienes que hacer los análisis. Yo sé que la clase ha sido muy pragmática, no me queda otra tampoco, pero ahora lo que nos faltan es hacer problemas. Entonces vamos a hacer problemas, y yo voy a volver siempre a la teoría que estoy haciendo para ver cómo se aplica. Acá tenemos un problema, tenemos como 3 problemitas. Tenemos como 3 problemas, hasta 4 problemas, digamos yo, digamos. Y aparte que vamos a aprender más teoría, un poco más de teoría. Muy bien, voy a tomar un poquito de agua. Por favor, uno sola. Mira, ahora nos falta hacer problemas, ¿ya? Y nos falta hacer problemas, y vamos a hacer problemas y vamos a ver aplicaciones. Los problemas que yo estoy haciendo también le busco una orientación de aplicaciones para ingeniería. ¿Ya? ¿Está listo para comenzar a hacer los problemas, jóvenes? ¿Están preparados? ¿Qué dicen? Sí, profe. Listo, entonces preparados, concéntrense por favor. Miren, a usted les va a parecer fácil esto porque ya hemos hecho problemas ya, y otra vez estamos entre comillas en electrostática, y tú sabes cómo resolver los problemas de electrostática. ¿De acuerdo? Entonces vamos aquí. Vamos aquí con los problemas. Ya, el primer problema. Determine J, que es la densidad de corriente. La corriente, la resistencia, en un capacitor de placas paralelas conductoras cuadradas del lado L, separados por una distancia D. L es mucho mayor que D, y con diferencia de potencial entre sus placas de B sub 0. Entre las placas se encuentran 2 medios, uno con epsilon 1 G1 y con una altura A, y el otro con epsilon 2 G2 con una altura D menos A. Ya está. Este problema vamos a resolver y le vamos a encontrar aplicaciones. Muy bien, vamos aquí. Aquí está. Entonces, observen, aquí tenemos los conductores. No, primer conductor, del lado L por L, aquí se le aplica una diferencia, una fuente de tensión, B sub 0, o sea, este conductor está potencial B sub 0, y el segundo conductor de la parte inferior está conectado a tierra. Está conectado a tierra. El primer material que tenemos aquí es un material que tiene una permitividad epsilon 1 y una conductividad G1. El segundo material, que está en la parte superior, tiene una permitividad epsilon 2 y una conductividad G2. ¿Ya? Mira, tú acá puedes hacer 2 análisis. Un análisis de capacidad. Por ejemplo, el epsilon 1, o sea, en electrostática en medios dieléctricos. Ahí está. Tienes dieléctrico epsilon 1, epsilon 2 y calculas la capacidad. Eso por un lado. Eso ya lo hemos visto, y eso ya lo hemos visto, ya dominamos ese tema. Ahora no vamos a analizar electrostática en medios dieléctricos, sino ahora vamos a analizar corrientes. Esto tiene una conductividad G1 y esto tiene una conductividad G2. Corrientes. Entonces tú te preguntarás, dirás, profesor, pero entonces, ¿para qué? ¿Cómo voy a utilizar esto yo? ¿Como un capacitor o como corriente eléctrica? Estamos. Entonces, alguien no sé si me tiene una idea y me puede explicar la duda que yo tengo. Yo me estoy poniendo en el lugar que yo fuera alumno. ¿Me dejo entender?
Entonces, ustedes van a decir, profesor, vamos a analizar como dieléctrico o como conductores. ¿En qué quedamos, no? Entonces, ¿tú qué dices? ¿Qué opinión tienes? Te escucho. No sé si me entendieron la pregunta. Claro, o sea, el análisis podría ser en enfoque en dieléctricos o en el vacío, ¿no? Claro, ya. Entonces, muchas gracias por tu intervención. Sí, te agradezco, francamente, no me hace sentir solo. Les digo a usted lo siguiente, mira. Casualmente aquí vamos. Miren, jóvenes, en verdad, tú estás analizando como aislantes, ¿ya? O sea, estás analizando como aislantes. Tú necesitas esto como aislantes. Pero, ¿qué ocurre? En pocas palabras, le voy a explicar de una forma bien simple. Ocurre que no existen aislantes perfectos. ¿Qué quiere decir aislante perfecto? Un aislante que sea perfecto, pues, ¿no? Que sea 100% aislante. No existe. Es como decir, un hombre perfecto. No existe. Una mujer perfecta. No existe. Todos tenemos imperfecciones, seamos hombres o mujeres, tenemos imperfecciones. Entonces, si este es un aislante, este tiene una pequeña conductividad. Puede ser una conductividad muy pequeñita, 10 a la menos 7, pero tiene una conductividad. Entonces, tú necesitas hacer estudios de corriente eléctrica, resistencia, para ver si ese aislante va a trabajar bien. No sé si me dejé entender. Por ejemplo, de una vez te aclaro. Si tú trabajas en una empresa de electricidad, de transformadores, de cables, un cliente siempre te va a decir, quiero la prueba de tangente de pérdidas. De pérdidas. Eso te va a decir, quiero la prueba de tangente de pérdidas. Mira, tú me estás vendiendo este equipo. Imagínate que esto es un equipo que tú estás vendiendo. Ya. ¿Cómo sé que me va a funcionar? No, sí, yo te garantizo que no, pero quiero una prueba, quiero la prueba de la tangente de pérdidas, te va a decir. Entonces, inclusive, actualmente existen aparatos que te hacen la prueba de tangente de pérdidas. Y la tangente de pérdidas es bien pequeñito. Eso lo que te está indicando es que, si bien es cierto, este medio tiene una conductividad, su conductividad es muy pequeñita, casi despreciable. Y uno como cliente tiene que exigir porque uno está pagando su dinero. Y mira, porque es fácil decir, no, este es un buen aislante. Te muestran, tú lo ves, pero de eso no se trata, porque físicamente tú puedes ver. Es como un carro, tú te compras un carro, carro está bien, brillando, todo, y te sientas y comienza a caerse, no arranca el motor, entonces tienes que darte una prueba. Entonces la prueba es la tangente pérdidas. No sé si ahora me entendieron, jóvenes, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice Víctor Benjamín? Angulares 2pi por F, por la resistencia. Ah, tendrías que calcular la resistencia acá, sí, y la capacitancia. Ah, tendrías que calcular la capacitancia, sí. ¿Sabes cómo calcular la capacitancia? Sí, aprendí. Y la resistencia, recién voy a aprender cómo lo calculo. Entonces, tú, antes que veas el producto, tú puedes calcular esto, 1, WRC. Y si te sale bien pequeñito, tú ya alegra, dices, bueno, por lo menos en teoría, sale. Entonces ya es una certeza de que todo esto va a salir bien. ¿Ya? Y después también ya te dije que hay equipos que miden esta tangente pérdidas. Hay equipos. ¿Ya? No sé si me están entendiendo. ¿Qué dice el señor Cueva León? Sí, profe, sí se entiende.
Ya está. Entonces, mira, tú ya sabes calcular capacitancia, ahora vamos a ver cómo calcular la resistencia. ¿Ya? Entonces vamos con nuestra teoría. G1, G2. Si G1 y G2 son constantes, cumplan con la ecuación diferencial de Laplace. Ya. Quiere decir que el laplaciano de B1, este es el medio 1, es igual a 0. ¿Dónde rige este potencial B1? Para Z mayor que 0 y menor que A. Y el laplaciano de B2 igual a 0 para Z mayor que A y menor que D. Y ya, sí, eso va a cumplir. Ahora, ¿y la teoría? ¿Dónde está la teoría? La teoría está acá. Ahí está. Ecuación de Laplace. G tiene que ser constante. Ya este desarrollo ya te expliqué, se llega a la ecuación de Laplace. Entonces, ya está B1, B2. Si L es mucho mayor que D, el requisito es que L tiene que ser mucho mayor que D. B1 y B2 dependen solo de Z. Entonces, la solución de la ecuación diferencial de Laplace, B1 A1 más B1Z, B2 igual a A2 más B2Z. Entonces, mira, esto ya es una repetición de lo que hemos hecho siempre. Inclusive en dieléctricos tenemos un mismo problema. Acuérdate, mira. Primero vas a hacer la simplificación de las soluciones. Condición de frontera y Dirichlet. B1 en Z igual a 0. Z igual a 0 son todos estos puntos. Z igual a 0 son todos estos puntos. ¿Ya? B1 en Z igual a 0 debe ser 0. O sea, esto debe ser 0 cuando Z vale 0. Quiere decir que A1 va a ser 0. Quiere decir que A1 va a ser 0. Entonces, como A1 es 0, B1 vale B1 por Z. Ya. ¿Qué más podrías irte ayudando? Ya, o sea, ya nosotros ya sabemos que A1 no cuenta, que A1 es 0, ¿no? Ahora tenemos tres variables, A2, B1, B2. Y seguimos. B2 en Z igual a D, Z igual a D son todos estos puntos que están. ¿Ya? Todos esos son Z igual a D. El potencial vale B sub 0. B sub 0 vale. Entonces, B2 en Z igual a D, vas a tener B sub 0, A2 más B2 por D. Y tienes una ecuación. Una ecuación. ¿Qué dices tú? ¿Te acuerdas de dieléctricos? ¿Qué dice? ¿Qué dice Verástegui y Rosales? Sí, profesor. ¿Te acuerdas que hemos hecho en dieléctricos esto? Igualito. Sí, Porque se cumple Laplace. Campo eléctrico. El campo eléctrico es menos gradiente de B. Y ya sabes, yo sí soy cargoso explicando derivada de B con respecto a X, vector unitario X, menos derivada de B con respecto a Y, vector unitario Y, menos derivada de B con respecto a Z, vector unitario Z. Como las funciones dependen solamente de Z, es menos derivada de B con respecto a Z. Entonces te va a salir menos el campo eléctrico E1 menos B1, vector unitario Z, el campo eléctrico E2 menos B2, vector unitario Z, y quiere decir que el campo eléctrico, de hecho va a ser negativo porque va de mayor potencial a menor potencial. El campo eléctrico va así, así, E1 así, E2 así. Ya. Entonces está el campo eléctrico E1, el campo eléctrico E2. Ahora aplicas la ley de Ohm. J1, G1 por el campo eléctrico. Entonces va a ser menos G1, B1, vector unitario Z, J2, G2 por el campo eléctrico, menos G2, B2, vector unitario Z. Ya. J1, J2.
Ahora, aplicando condiciones de frontera, E1 tangencial igual a E2 tangencial. Acuérdate las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera, evidentemente lo he hecho rápido porque esto es demostración, análisis vectorial, ¿no? Condiciones de frontera entre dos medios, E1 tangencial igual a E2 tangencial. J1 normal igual a J2 normal. Entonces, ya. Primero E1 tangencial igual a E2 tangencial. Aquí tenemos un problema. ¿Cómo es el E1 tangencial? 0, ¿no es cierto? ¿Me están siguiendo? ¿Qué dice José Serra? Aquí vas a tener 0 igual a 0. Entonces, no te conviene aplicar esa condición, pero el equivalente del E1 tangencial y el E2 tangencial es B1 igual a B2 en Z igual a A. Entonces, como tienes B1 acá, entonces B1 por A, y el B2, A2 más B2 por A. Ya tienes la segunda ecuación. O sea, tenías la primera, la segunda, ahora aplicando J1 normal igual al J2 normal, J1 normal igual al J2 normal, G1 por B1, G1 por B1 igual a G2 por B2, la ecuación número 3. Tenemos ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Resolviendo las ecuaciones, se llega a la solución. Créeme, tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, tú lo resuelves. Pero tú acá te enfrentas a 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, más rápido, fíjate que esto es exacta, la clase es muy parecida a electrostática en medios dieléctricos. Más rápido es aplicar B2 menos B1 igual a menos la integral desde 1 hasta 2 de E punto diferencial de R. El punto 2 lo tomarías aquí y el punto 1 lo tomarías aquí. Punto 2 aquí, punto 1 aquí. Entonces sería B sub 0, porque B2 es B sub 0, B1 es 0. Aquí viene menos el primer campo, que es E1, menos B1, y el otro de A a D es ya el otro campo E2, que es menos B2. Entonces vas a tener B1 por A más B2 por D menos A. Ya. Entonces acá, créeme que si tú combinas estas 3 ecuaciones, llegas a esto. O sea, esto es equivalente a las ecuaciones anteriores, solo que hemos llegado a esta ecuación por otro medio, ¿ya? Ahora, aquí lo que puedes hacer es, como ya tienes 2 ecuaciones con 2 incógnitas, fíjate, al aplicar esto y esto, ya tienes 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, tú podrías despejar B1 acá, o B2, por ejemplo, si despejas B2, vale G1, B1 entre G2. Entonces, justo acá está B1 por A más G1, G2, B1 por D menos A. Y lo resolviste. Resolviste B1, B2 también, porque si conoces B1, conoces B2 y conoces el potencial B1, y conoces también el potencial B2, conoces el campo eléctrico, porque el campo eléctrico es constante, mira, es el B1. El campo eléctrico es menos B2. Como ya resolviste B1, B2, ya tienes el campo eléctrico E1, el campo eléctrico E2, tienes la densidad de corriente J1, J2, la resistencia, la corriente es I1 es J1 por el área, que es L al cuadrado. Como ya conoces J1, el área es L al cuadrado, ya conoces la corriente I1 que va a ser igual a la corriente I2. Ya lo resolviste. Jóvenes, ¿qué dicen? ¿Se entendió? Tú de hecho lo vas a leer porque esta información ya va a estar suelta para que tú lo leas. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves fácil? ¿Está difícil? ¿Qué dice Yamil? Mira, otra solución más fácil, más fácil. Aquí tienes el punto 2, que vale B sub 0, y el punto 1, que está conectado a tierra. O sea, sí, mira. Ahí está el punto 2, que tiene un potencial B sub 0, y el punto 1, que está conectado a tierra. Aquí va a haber una resistencia. Y aquí también va a haber una resistencia. Entonces su equivalente es R2
y R1. Y por acá viene la corriente, mira. R2, ¿a qué es igual R2? Es proporcional a su longitud. Esta longitud es D menos A. Inversamente proporcional a su conductividad y a la sección transversal, L al cuadrado. Y R1 es proporcional a su longitud, inversamente proporcional a su conductividad y a su sección transversal. Estas resistencias están en serie. La resistencia equivalente va a ser la suma. Cuando las resistencias estén en serie, la resistencia equivalente es la suma. Simplemente tienes que sumar. Y la corriente va a ser la diferencia de potencial entre la resistencia equivalente. Esto salió. B sub 0, G1, G2, L al cuadrado, G1, D menos A más G2 por. Ya. La misma respuesta que nosotros estamos calculando. ¿De acuerdo? Ahora el signo con la corriente, bueno, es para abajo. Te pones positivo, ya tú acá estás indicando el sentido de la corriente, pues dar la respuesta sí o signo negativo también, ¿no? Jóvenes, no sé si me entendieron. Pérdidas, ¿no? La tangente pérdidas, y la tangente pérdidas ya te expliqué en qué consiste. Vamos con el siguiente problema. Según el ejemplo anterior, podemos llegar a una conclusión, ¿no? Por ejemplo, tú como estudiante, tú eres una persona inteligente, ¿no? Tú dices, mira, ¿por qué el profe aplica Laplace y salió el problema mucho más rápido sin Laplace? Sí, es verdad. Entonces, muchos problemas no necesitas Laplace. Salen rapidísimo. Pero entonces, ¿por qué tengo que aprender Laplace? Porque vas a encontrar problemas que van a ser más difíciles y que la única alternativa es aplicar Laplace. No va a salir tan fácil como, ¿no? Pero si es que tú puedes evitar aplicar Laplace, mejor. Si es que puedes evitar, si es que sale más rápido por otro medio. Es el problema que vamos a ver a continuación. Ya, este problemita lo vamos a sacar rápido, vamos a hacerlo en 10 minutos. Este problema ha venido en el MIT, ¿no? En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos, supuestamente una de las mejores universidades del mundo. El enunciado dice así, ¿no? En un disco metálico de espesor E, el espesor se supone que es el ancho del disco, ¿no? El espesor del disco. De radio interno A y radio externo 2A y conductividad G, mostrado en la figura, se aplica un potencial B sub 0 en una abertura pequeña. O sea, acá le haces una aberturita, le aplicas una diferencia potencial. Si te dicen la abertura pequeña, quiere decir que lo vas a despreciar, ¿no? O sea, determine la resistencia y la corriente eléctrica sobre este disco, ¿ya? Bien, vamos a hacer este problema. Créeme que este problema es bien fácil, ¿no? Ahora, si aplicas Laplace, no te aconsejo, te vas a demorar, lo vamos a hacer sin Laplace. Ahí está. Solución problema 02. Acá tenemos el disco, acá tenemos la abertura, se aplica una diferencia potencial B sub 0, el espesor es C. Si G es constante, cumple con la ecuación diferencial de Laplace. Mejor se prefiere una solución más simple. Ya. Te explico acá cómo es la solución, mire.
Tú puedes considerar que acá hay una pequeña resistencia. Una resistencia muy pequeña acá que lo puedes calcular la resistencia. O sea, aquí viene una resistencia. Y como es parte de toda la resistencia, le llamas diferencial de R. Entonces, el diferencial de R es proporcional a la longitud. La longitud sería desde este punto que está acá, viene por acá, hasta aquí. Ya, pero ¿cuánto es la abertura? Muy pequeñito. Entonces, desprecias 2pi por rho. Ya, lo estás despreciando, o sea, porque es muy pequeño. Entonces va a ser 2pi rho. Proporcional a la longitud, inversamente proporcional a la conductividad y a esta seccioncita que está atravesando. ¿Qué sección está atravesando? Está atravesando esta sección, mira. ¿Entendiste? La altura es E y el ancho, este ancho es diferencial de rho. Si esto vale rho, el ancho va a ser diferencial de rho. No sé si me has entendido. Profe, Sí, te escucho. profe, ¿eso es una relación que yo debo de deducir o eso es algo que ya está dado? ¿Qué cosa? La resistencia que es proporcional a la longitud Sí, profe. inversamente. No, ya es algo que está dado, ya mira. La resistencia proporcional a la longitud, inversamente proporcional a la conductividad y a la sección transversal. Ahora sí, profe. Claro, eso, disculpen, es la pregunta para todos. ¿No? ¿Ustedes han llevado física 3? ¿O ya no han llevado? Sí, profe. Sí, ahí se ve en física 3. La resistencia es proporcional a la longitud, inversamente proporcional a la conductividad y a la sección transversal. ¿Ya? Entonces, digamos que es una relación conocidaza, ¿no? Siempre se aplica eso. Entonces, aquí está. Proporcional a la longitud, inversamente proporcional a la conductividad y a la sección transversal. Vuelvo a repetir, la sección transversal sería esta área que está acá. La altura es C y esta parte es diferencial de rho. ¿Ya? Diferencial de rho. Entonces, esa sería una de las resistencias. Otra resistencia habría por acá, por ejemplo. Disculpe, me dejo entender. Pregunta, ¿las resistencias cómo están? ¿En serie o en paralelo? Serie. Serio. Bueno, ¿cómo va a estar en serie? Mira, acá hay una diferencia potencial. Acá hay una diferencia, este tiene potencial alto y esto tiene potencial bajo. Y las resistencias vienen así. Estas resistencias están en paralelo. No sé si se dan cuenta. ¿Se dan cuenta, jóvenes, o no? Estas resistencias están en paralelo. Las resistencias están en paralelo. Tú sabes que la resistencia equivalente, la inversa de la resistencia equivalente es la suma de la inversa de las resistencias. Pero como no son, son resistencias continuas, en lugar de una suma es una integral, 1 entre diferencial de R. Entonces, va a ser GE diferencial de ρ, 2pi ρ. Sale para afuera G, sale para afuera E, sale 2pi, y tenemos la integral de A hasta 2A, diferencial de ρ entre ρ, logaritmo neperiano de 2. Entonces, la resistencia equivalente, ya lo calculamos, es 2pi, la conductividad
por el espesor, logaritmo neperiano de 2 ohmios. Y la corriente es V sub 0 entre la resistencia equivalente, la corriente total. Y tenemos la respuesta. Jóvenes, no sé si me entendieron. ¿Qué dice? Bien, este problema. Determine la resistencia puesta a tierra del electrodo semiesférico de radio A enterrado como se ve en la figura. Conductividad del terreno es G. Entonces tú dirás, no, resistencia puesta a tierra. ¿Qué cosa es eso? Entonces vamos aquí. Toda la explicación, ¿no? De qué es lo que vas a resolver, para qué sirve. Tú como ingeniero electricista, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a tener que solucionar los problemas de ingeniería? Entonces, ¿qué cosa es resistencia puesta a tierra? Aquí nosotros vemos un conductor que está llevando una corriente I, ¿no? Este es un electrodo conductor y este es la tierra, el terreno. Esto evidentemente tiene una conductividad G, ¿no? G, ya. Entonces, como siempre, te voy a explicar con un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Supongamos que acá tú tienes un equipo eléctrico. Esto es un equipo eléctrico. Es un equipo eléctrico, ¿no? Entonces, este equipo eléctrico puede fallar, puede tener una fuga de corriente, y si tú tocas, puede perjudicar a tu salud, ¿no? Por ejemplo, imagínate que acá hay una persona, una persona que manipula el equipo, ¿no? ¿De acuerdo? Y si este equipo tiene una falla, entonces tú vas a absorber la corriente y es probable que termines en un hospital si es que no falleces, ¿no? De acuerdo. Entonces por aquí va a venir la corriente si el equipo está fallando. Entonces lo que se hace es, este equipo se conecta, así se conecta mediante un conductor hacia tierra. De tal forma que si acá hay una falla, la corriente se va a dividir en dos. Una parte va a ir para tu persona y otra parte se va a ir a tierra. Lo que se busca es que la mayor corriente vaya hacia tierra, casi toda la corriente, de tal manera que uno reciba una pequeña corriente solamente que no va a afectar tu vida. ¿Me dejo entender? En otras palabras, aquí tenemos dos cosas en paralelo, ¿no? Dos resistencias en paralelo. Primero, supongamos que aquí tienes tú el V sub 0. Ya. Entonces aquí venimos la resistencia de la persona, como le llamaríamos resistencia, ¿no? Una resistencia R. Y por acá tienes la resistencia de la tierra, ¿no? La resistencia de puesta a tierra. ¿Me dejo entender? Entonces, alguien que está manipulando el equipo tiene una resistencia R. Todos tenemos resistencia, ¿no? Porque tenemos en nuestro organismo aguas, el agua tiene conductividad, ¿no? De hecho, tenemos una resistencia nosotros. Entonces aquí la corriente se va a dividir en dos. Va a venir una corriente por aquí,
que tiene que ser la mayor posible, y una corriente hacia la persona que está manipulando el equipo, ¿no? Una pregunta, ¿cómo debe ser esta resistencia, que le llamamos resistencia de puesta a tierra? Para que la corriente aquí pase la mayor corriente. La más baja posible, profe. Por supuesto, la más baja posible. La más baja posible, ¿no? Entonces, casualmente acá está la ingeniería, ¿no? Tú cuando, supongamos, hacer una resistencia puesta a tierra, el que quiere la resistencia te dice, mira, yo quiero una resistencia de 1 ohmio, quiero una resistencia bien baja. Siempre que se trabaja en un trabajo serio, se hace un contrato. El señor ingeniero me garantiza que me va a producir una resistencia de 1 ohmio, ¿ya? De lo contrario, él va a pagar una multa, ¿no? Por haberme hecho perder el tiempo. Así, las cosas son así de claras, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá es interesante cómo tú como ingeniero vas a tener que resolver un problema de calcular esta resistencia de puesta a tierra. Vamos aquí. Entonces vamos a resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo? Espero que me hayan entendido, espero que estén motivados. ¿Y qué cosa vamos a necesitar para resolver? Lo que hemos visto ahora, el curso. Vamos aquí. Ahí está. Solución del problema 3. Entonces, nuestro objetivo es calcular la resistencia de puesta a tierra. Después vamos viendo cómo haces tú para que la resistencia sea pequeña. Solución 0,1. Como acá viene una corriente, este es el electrodo de radio A, la corriente viene por acá y se disipa por la tierra. Se va a ir así, en forma perpendicular. Así va a ir la corriente. ¿Ya? Y tú vas a calcular de la siguiente manera, el I, la corriente que está saliendo, porque si viene una corriente por aquí, la corriente sale por acá. Va a ser la integral de superficie de J.n diferencial de S. Esto es fundamental, esta ecuación. Esta ecuación es fundamental. Esto lo hemos visto en la teoría. Al comienzo, nomás al inicio, la corriente es igual a J.n diferencial de S. O si quieres esta ecuación. ¿Dónde está? Ahí está. La corriente es igual a la integral de superficie del vector densidad de corriente eléctrica, volumétrica, J.n. Entonces, aquí va a salir el J. Acá está el N. Tu superficie que vas a tomar es una semiesfera. Entonces, J y N son paralelos. Entonces, J y N son paralelos. J se supone que es casi constante aquí. Sale JR y la superficie va a ser, como es una semiesfera, 2πr al cuadrado. Y el J va a ser I 2πr al cuadrado. Jóvenes, no sé si me están entendiendo. ¿Qué dice Gerson Malky? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Ahora aplica la ley de Ohm, mira. La ley de Ohm. J es la conductividad por el campo eléctrico. O el campo eléctrico es J entre la conductividad. Entonces va a ser I 2πg por R al cuadrado. Ahora aplicas la diferencia de potencial B2 menos B1. El punto 2 es este que está, el punto 1 pues está aquí, pero lo vas a considerar que es el infinito. En el infinito el potencial va a ser 0. Entonces tienes B0 nomás menos esta relación. Entonces aquí sale I, sale 2πg
1 entre R al cuadrado sale menos 1 entre R, menos con menos más, la integral va desde infinito hasta A, sale B sub 0 y 2 pi G por A. Y la resistencia va a ser B sub 0 entre I. O sea, va a ser 1, 2 pi G por A. Ya está, esta es la resistencia de puesta a tierra. Entonces aquí tú juegas, ¿no? Por decirte. Ahora, esta es la resistencia de puesta a tierra más simple que hay. ¿Cómo juegas? Juegas con la conductividad, tienes que conocer cuál es la conductividad del terreno, cuánto va a ser tu radio de tu electrodo. Ahora, si tú quieres una resistencia muy pequeña, tu radio tendría que ser lo más grande posible, ¿no? Y muchas veces es impráctico, ¿no? Porque imagínate el terreno que vas a utilizar, ¿no? ¿Ya? Y el material también que vas a utilizar, ¿no? Sí, esa sería la resistencia puesta a tierra que nosotros estamos calculando. Método 2, más fácil, como siempre hay un método 2 más fácil. Acá está tu electrodo, aquí va a haber una pequeña resistencia, aquí va a haber una pequeña resistencia, las resistencias van a estar en serie. Diferencial de R, diferencial de R es proporcional a la longitud. Si acá hay un radio R, esta longitud va a ser diferencial de R, proporcional a la longitud, inversamente proporcional a la conductividad y a la sección transversal. La sección transversal que está aquí es 2 pi R al cuadrado. Ese es un diferencial de R. Si tú quieres la resistencia total desde hasta el infinito. Aquí no estás aplicando diferencia potencial. Aquí estás calculando todas las resistencias. La resistencia vale de hasta el infinito diferencial de R, 2 pi G R al cuadrado. Sale 2 pi G y sale menos 1 entre R, infinito A, sale lo mismo, la misma respuesta. Lo has calculado de una forma más fácil. Ya. No sé si me entendieron, jóvenes, para hacer una pizarra, explicarles un poco más este tema. Estaría bien, profesor. ¿Me han entendido? Más o claro. menos. ¿Por qué más o menos? O sea, profesor, con una pizarra como que se entendería mejor la idea, creo yo. Ah, no, sí, pero yo lo que voy a hacer en la pizarra es para explicarles más cosas de este tema, ¿no? Entonces, vamos aquí. Si, por ejemplo, tú vas a trabajar con sistemas de puesta a tierra, ese sistema de puesta a tierra es muy simple, ¿no? No es tan eficiente. Como dice un dicho muy sabio, el que quiere celeste que le cueste. Si tú quieres una resistencia de puesta a tierra más efectiva, tienes que trabajar más. Por ejemplo, mira, esta es la tierra. Aquí está una persona. Generalmente aquí se coloca una malla así, mira. Una malla metálica. Esto es enterrada abajo, a 1 metro, medio metro, dependiendo tu diseño. Y por acá viene el conductor. Ya está. Así es. Pregunta, ¿el análisis es el mismo que hemos hecho? Es el mismo. ¿Dónde se complica? En las matemáticas. Yo, por ejemplo, les cuento una anécdota. Yo, cuando yo enseñaba el curso de campos, yo siempre fui un poquito curioso, ¿no? Yo dije, a ver, yo lo voy a hacer. Quiero artículos nomás y lo hago. Y comencé a estudiar qué se necesita. Electrostática, campo eléctrico, J, potencial, diferencia potencial, nada más se necesita. El problema es las matemáticas. O sea, aquí necesariamente necesitas una herramienta computacional.
Y al comienzo cuando lo estudié parecía como si me hubieran golpeado la cabeza, ¿no? Realmente me pareció muy duro, ¿no? Pero pasó medio año y lo entendí, hice mis programas con MATLAB, presenté en un concurso, quedé tercero porque no entendieron mi trabajo, no entendían. Y casi reclamo, ¿no? Porque si no entienden no es mi culpa, pues. No entienden, no es mi culpa, ¿no? Entonces, esto es una malla, se llama una malla, una malla conductora que esté enterrada abajo. ¿Ya? Este es más eficiente. Entonces, te quiero decir cómo comienzo el análisis o cómo yo lo hago. Yo lo hago, el análisis lo hago como si tuvieras una esferita, así, como un conjunto de esferitas. ¿Ya? Así, así. Entonces, si tú primero quieres estudiar esto, primero tienes que estudiar una esfera muy pequeñita. Ahí está. Entonces aquí vamos a dibujar la esfera. Ahí está la esferita, metálica. De hecho, por acá viene el cable, ¿no? El cable es algo secundario. Generalmente no se... Entonces, por acá viene el cable. Y por acá viene la corriente I. Y este sería el electrodo. El electrodo. Entonces, el J sale así. El J sale así. Viene por acá y el J sale así. Vamos a borrar, vamos a poner de color rojo. El J sale así. Así, radial. Entonces tú aplicarías acá como la ley de Gauss. O sea, el I vale integral de superficie de J. Ya está. La corriente I saldría esto. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me estás entendiendo. Jóvenes, ¿me están entendiendo? ¿Qué dice Verástegui? Sí, profesor, sí se entiende. Ya. ¿Qué dice Núñez Ochoa? ¿Sabes cuál es el problema? Que esto no es totalmente radial. O sea, esto no es totalmente radial. Porque fíjate, acá está el terreno. El J va a venir así, mira. Por acá viene un J. Va a sufrir una desviación, ¿no? Una desviación de esta manera. Así. Entonces no va a ser radial. O si fuera radial, por ejemplo, viene así. No puede desaparecer aquí. Continuaría por acá. Pero no puede tampoco porque acá hay aire. Acá no va a haber corriente. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, acá estamos en problemas. La pólvora está descubierta. La gente por los años 70, 60 ya estaban pensando en eso. Antes que yo nazca, antes que ustedes nacieran, ¿no? Disculpa. Entonces, ¿cómo hacemos este efecto? ¿Cómo hacemos este efecto para que la densidad de corriente se vaya así? ¿Cómo haríamos? Entonces, ¿sabes cómo se hace? Se considera el método de imágenes. O sea, acá estoy viendo que está la pantalla aquí. Ya.
O sea, ¿cómo? Aquí se va a considerar una corriente también. Un J acá. O sea, un I aquí. Este es imagen. Este es corriente imagen, mira. De tal manera que esta corriente imagen, acá estamos utilizando el método de imágenes. Entonces, esto te va a producir un J aquí, por ejemplo, analizando este punto, analizando un punto aquí. Este te va a producir un campo de esta forma. Así, mira. Y este te va a producir un campo así. Entonces la componente normal aquí se cancela y solo te queda la componente tangencial, como debe ser. Entonces, si acá tú utilizas una imagen, analizas solamente un electrodo esférico, después consideras que todos son electrodos esféricos pequeñitos, pero aquí no te olvides de utilizar su imagen. O sea, aquí tienes que considerar su malla imagen que está arriba. Tienes que considerar ambos. Y el análisis es el mismo, como hemos visto anteriormente. Así es, jóvenes. Yo ya te ahorré ya. Si tú, por ejemplo, trabajas como ingeniero electricista y estás trabajando con un sistema de puesta a tierra y quieres hacer una malla y estás analizando, ya entiendes, ya agarras un artículo que lo puedes bajar fácilmente de internet y ya te van a hablar que se utiliza el método de imágenes y tú ya vas a entender porque ya yo te expliqué cómo funciona este tema. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece esos temas, jóvenes, que estamos viendo de sistema de puesta a tierra? ¿Qué dice Chancavilca? Todavía, profesor. Esférico errado enterrado a una distancia de tierra. El electrodo disipa una corriente y conductiva al terreno G. Ahí está, por ejemplo, este es lo que les he explicado, ¿no? Donde utilizas el método de imágenes. Vamos aquí con otro tema. ¿Qué pasa cuando no puedes aplicar Laplace, no? ¿Qué pasaría cuando no puedes aplicar Laplace? Cuando la conductividad no es constante. Siempre es bueno hacer, pues, todos los casos, ¿no? En este caso vamos a hacer cuando la conductividad no es constante. Bueno, espero me pueda dejar entender. Una línea de transmisión coaxial está constituido por dos conductores cilíndricos. El conductor interno es macizo de radio A y el conductor externo es una cáscara de radio B. Si el conductor interno está conectado a una fuente de tensión B sub 0 y el conductor externo está conectado a tierra, además entre los conductores se tiene un dieléctrico con conductividad G sub 0 B entre ρ. Determine la resistencia y la corriente. Este es el último problema que vamos a hacer. El último problema. Y para ya terminar y entrar a otro tema. Ahí está. Entonces, ρ es una distancia radial desde el eje, desde el eje común a los conductores. La conductividad es variable, es G sub 0 B entre ρ, ¿no? Ρ varía desde A hasta B, o sea, ρ es variable. No se puede aplicar la ecuación diferencial de Laplace. G no es constante, no se puede aplicar Laplace. Si no puedes aplicar Laplace, ¿qué cosa puedes aplicar? Podríamos aplicar esto. Y integral de superficie J.n diferenciales. No, o sea, esta es la alternativa, ¿no?
Entonces el J es radial, tienes que darte cuenta que el J sí es radial, ¿no? El J va así. Entonces, fíjate, es lo mismo que hemos hecho anteriormente, la corriente I es igual a J rho. Vas a tomar como tu superficie imaginaria, tu superficie va a ser una superficie cilíndrica imaginaria de longitud L y radio rho. Entonces, esa es tu superficie imaginaria. J, el J está saliendo en forma radial, tienes que multiplicar por el área. 2pi rho por L. Entonces el J va a ser igual a I 2pi L rho, vector unitario rho. Ley de Ohm, J vale la conductividad por el campo eléctrico, el campo eléctrico vale el J entre la conductividad. Ahí está. Aquí reemplazas el valor de la conductividad. G sub 0 V entre rho. Como acá tienes un rho, el rho se cancela. Se cancela por pura casualidad, por si acaso. Y ya tendrías el campo eléctrico I 2pi L G sub 0 por B. Sale constante en módulo, no en dirección. Y como no conoces la corriente, aplicas diferencia de potencial B2 menos B1. El punto 2 es el conductor interno de radio A que tiene un potencial B sub 0, el punto 1 radio B que es 0. Entonces, este es B sub 0 menos, aquí reemplazas el campo eléctrico desde B hasta A, sale esta relación y calculaste la resistencia. Calculaste la resistencia. Y como siempre, otra forma más rápida de calcular la resistencia es diferencial de R proporcional a la longitud, diferencial de ρ, inversamente proporcional a la conductividad y a la sección transversal. 2pi ρ por L. Y reemplazas, integras, te sale exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo sale. Ahora, sigamos con la teoría. Aquí hay un tema interesante, que es la relación entre la resistencia y capacidad. La resistencia y la capacidad tienen una relación. ¿Ya? La resistencia y la capacidad tienen una relación. Acá, por ejemplo, si tú haces un análisis de electrostática, o sea, no de corriente eléctrica, sino haces un análisis vas a calcular la capacitancia, ¿ya? Entonces, haces tu análisis, acuérdate, si la permitividad es constante, se cumple Laplace. El laplaciano de B igual a 0, si la permitividad es constante. De acá obtienes una solución, el campo eléctrico, si resolviendo la ecuación de Laplace llegas a encontrar el potencial, aplicas el menos gradiente y tienes el campo eléctrico. El vector desplazamiento es la permitividad por el campo eléctrico. Aplicas la ley de Gauss. La ley de Gauss va a la integral de superficie del vector desplazamiento, es igual a la carga libre encerrada. En este caso sería del conductor. Como D es epsilon por el campo eléctrico, epsilon sale para afuera, tienes esta relación. Ahora, la capacitancia es la carga entre la diferencia de potencial. La carga, pues, reemplazar este valor, ¿no? Este valor, tendrías esto. Entonces, así calcularías la capacitancia. Ahora, considerando la conductividad, ahora vas a hacer un estudio de corriente eléctrica. Si la conductividad es constante, se cumple la ecuación de Laplace. Acuérdate que si la conductividad es constante, también se cumple la ecuación de Laplace. La misma ecuación que tú ves. O sea, si se cumple la ecuación de Laplace, te va a producir la misma solución y te va a producir el mismo campo eléctrico que lo has calculado anteriormente. Ahora aplicas el J, la densidad de corriente, que es la conductividad por el campo eléctrico, y la corriente es la integral de superficie del J. Como J es G por E, G sale para afuera, y ahí tienes la corriente eléctrica.
Y la resistencia es delta de B entre I. Reemplazas este I acá. Tendrías la resistencia de esta manera. Ya tendrías la ecuación 2. Tendrías la ecuación 1, tendrías la ecuación 2. Ahora, si multiplicas lado a lado, RC, C multiplicas por R, o R por C, multiplicarías el lado derecho, delta de B se va, la integral de superficie del campo eléctrico también se va, y tendrías RC épsilon entre la conductividad. ¿Por qué es importante este resultado? Este resultado es importantísimo, en un futuro tú vas a ver, porque la línea de transmisión necesitan como parámetros la resistencia, la capacitancia, la inductancia, la conductancia. Entonces, muchas veces, si tú ya calculaste la capacitancia, ya puedes calcular la resistencia. Si, por ejemplo, la resistencia es muy difícil de calcular, tú calculas la capacitancia. Una vez que conoces la capacitancia, calculas la resistencia. Viceversa, si la capacitancia es muy difícil de calcular, calcularía la resistencia. Una vez que conoces la resistencia, la capacitancia sería reemplazando solamente en la fórmula. Ejemplo, mira. Ejemplo. Supongamos que tú tienes el capacitor de placas paralelas conductoras. Ya, acá hay un épsilon y una conductividad G. Y acá hay una distancia D. Y el área de los conductores es A, imagínate que es A, dato. Entonces, tú te acuerdas de la capacitancia. Sí, la capacitancia es fácil de calcular. Capacitancia es proporcional a la permitividad, al área entre la separación D. Ya. Pero ¿y si te piden la resistencia? Lo puedes calcular directamente. Es proporcional a la longitud, inversamente proporcional a la conductividad y a la sección transversal. Pero si no te acuerdas, simplemente lo reemplazas aquí. Mira, el R es igual a épsilon entre G por la capacitancia. Ya está, porque no te acordabas. En este caso, ambos son fáciles de calcular, tanto la resistencia como la capacitancia. Entonces, reemplacemos datos para ver que te va a salir la respuesta correcta. Épsilon, G, y aquí vas a reemplazar la capacitancia. Épsilon, A, entre D. El épsilon se va. La resistencia va a ser igual a... El D sube para arriba. Entre G por A. Ya está. Entonces, obtuviste uno a partir de otro. ¿De acuerdo? Así sería. Yo, por ejemplo, en electromagnetismo 2 estoy enseñando líneas de transmisión. Y en línea de transmisión necesitas, una línea de transmisión necesitas conocer la resistencia, la capacitancia, la inductancia, la conductancia. Y yo les hago recordar a los jóvenes cómo calculabas la resistencia, cómo calculas la capacitancia. No, esos son parámetros que necesitas tú en las líneas de transmisión. Jóvenes, no sé si me entendieron. ¿Qué dice Eric Rogers? Sí, profesor, se lo entendí. Ya, sí. Y bueno, ya yo cumplí, te expliqué las partes más importantes, te hice problemas,
Tú tienes que revisar también tus libros un poquito más, tienes que investigar un poco más si es que deseas practicar unos cuantos problemas más. Ahora vamos con otro tema que yo ya te voy preparando para que tú, esto te lo dejo para que tú sigas leyendo. ¿Ya? Entonces el tema que voy a dejar disponible, abierto para que tú vayas leyendo, es magnetostática en el vacío. ¿Ya? Es el siguiente tema que la próxima clase vamos a desarrollar, vamos a hacer problemas también. Esta parte es como electrostática en el vacío, solo que ahora es magnetostática. Y también hay potenciales, es un poquito largo. Yo en la próxima clase voy a tratar de hacerlo más práctico posible. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas saber? Y en dónde se aplica, ¿no? Entonces tenemos magnetostática en el vacío. Acá la introducción sería pues el campo eléctrico, ¿no? En electrostática se vio la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales en reposo. A Q' se le llama la carga fuente, a Q se le llama la carga de campo. El Q' tiene un vector posición R', Q tiene un vector posición R minúscula sin prima, y el vector posición entre la carga Q' y la carga Q sin prima es el vector R. La fuerza de Coulomb era proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional a la separación. 4pi epsilon sub 0 aquí, y epsilon sub 0 es la permitividad del espacio libre, ¿no? Con MATLAB también se puede simular, ¿no? Observa que aquí las cargas están en reposo. Cuando aparece, acá está una simulación del campo eléctrico con MATLAB, ¿no? Para una carga, para dos cargas. ¿Cuándo se aparece un campo magnético? Cuando las cargas, observa que son las mismas cargas, solo que se están desplazando con velocidad B'. La carga Q' se está desplazando con una velocidad B' y la carga Q sin prima se está desplazando con una velocidad B. Acá está el origen de coordenadas, tenemos el vector R' hasta la carga fuente, tenemos el vector R sin prima hasta la carga de campo, se están desplazando con una velocidad. Igual que la fuerza de Coulomb, era una fuerza experimental. Esto es empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Sacado de la experiencia. Nadie puede demostrar esto. Eso es lo empírico, ¿no? Aquí también hay una fuerza que la carga Q' ejerce sobre la carga Q. También es empírico, experimental. Eso lo descubrió Ampère. Los físicos hasta ahora se quedan sorprendidos cómo llegó a un triple producto Cruz, ¿no? O sea, ¿cómo se dio cuenta el hombre? Parece de otro planeta, ¿no? Los físicos, los matemáticos del siglo XVIII eran unos fuera de serie, ¿no? O sea, parecían sobrehumanos, ¿no? Entonces aquí tenemos mu sub 0, 4pi, mu sub 0 es conocida como la permeabilidad del vacío. Aquí tenemos la carga de campo por su velocidad, R al cuadrado, R al cuadrado se mantiene, es la misma. Cruz, Q' por la velocidad B', por vector unitario R', y acá tenemos producto cruz. Esa sería la fuerza. Muy parecido, observa que es muy parecido, y al igual que hay una fuerza eléctrica, hay una fuerza magnética, ¿no? Y al igual que hay un campo eléctrico, campo E, hay un campo B que te dan las expresiones del campo B. ¿Ya? Entonces, jóvenes, toda esta parte ustedes tienen que estudiar, y bueno, y practicar algunos problemas, ¿no? Yo ya voy a coordinar con el profesor de práctica y le voy a decir que haga el tema de corriente eléctrica y que haga también un poco de magnetostática en el vacío. Así es. Espero que me hayan entendido la clase, jóvenes, y
haz un esfuerzo para que apruebes los cursos. Tú piensas que ya llega acá fin de